Now you talk about terror. I've been terrorized all my day. Hammer all my day. Hi, I'm Chris Hedges. Welcome to Days of Revolt. We're filming this segment in New York City, and the focus of today's segment will be on Mexico and what's happened within Mexico with the rise of the 1994 trade agreement NAFTA, the WTO, the whole project of neoliberalism, what that's done within the state and what it's unleashed in terms of repression, including disappearances and attacks against human rights advocates, activists, journalists, and others, the reign of terror that has enveloped whole parts of Mexico. And with me in the studio are two activists from Mexico, Pauline Luna, who is a member of Jóvenes ante la Emergencia Nacional, a national organization that was formed to fight against increased state repression in Mexico. She is based in the state of Nayarit. Yes, Nayarit. Nayarit, thank you. And I'm also speaking with Jessica Alcazar, who is another organizer for Jóvenes ante la Emergencia Nacional, who is based in Mexico City. And we're going to speak with Jessica in Spanish, and we're going to speak with Pauline in English. So let me begin with you, Jessica. Perhaps you can chronicle for us the breakdown that's happened in Mexico. México vive una crisis histórica, ¿no? Una crisis que tiene que ver con no solo una cuestión económica, sino una destrucción del tejido social, que tiene que ver con un plan directo, ¿no?, de los gobiernos, ¿no?, los últimos gobiernos de 30 años del Estado mexicano, en complicidad con el Estado norteamericano, desde que comienza el Tratado de Libre Comercio, sí en el 94, pero que se va perfilando desde el 84. La situación en México tiene que ver no solo con una cuestión de violencia, sino de desechar o quitar todos los derechos sociales que se ganaron desde el proceso revolucionario en 1917, donde cualquiera pueda tener acceso a la educación, a la salud, ¿no?, tener un trabajo, tener una vivienda. Y el Estado o las políticas neoliberales lo que han ido es transformando la Constitución. Y eso nos quita a los ciudadanos mexicanos cualquier derecho, ¿no?, aunado a la cuestión del narcotráfico, que tiene que ver con un negocio internacional, que no solamente es el tráfico de drogas, sino también de personas, de órganos, de migrantes, y toda una serie de ingresos del crimen organizado. Entonces estamos ante una situación difícil, ¿no?, donde se toma la decisión en 2006 de sacar al ejército a las calles, pero sin una estrategia como tal de combatir al narcotráfico, porque realmente hay una situación de corrupción muy fuerte dentro del Estado mexicano. Let me ask, what is the relationship now? What you're speaking about is organized crime, basically. What is the relationship now between these huge organized crime syndicates and the government? El problema es que el narcotráfico como tal, en algunas zonas del país, si no es que en la mayoría, es gobierno. Es gobierno no solamente porque están en las filas del narcotráfico desde presidentes municipales, desde presidentes locales, gobernadores, diputados y demás. Is it because they have both political and economic power? I mean, in essence, military and economic power? Sí, pero también el narcotráfico ha instaurado otros tipos de estados localmente. Ellos cobran impuestos a la gente, ellos son un poder alterno. O sea, no solamente está la corrupción del mismo estado, sino también ellos son un poder alterno que no solamente es para pelear el mercado de drogas, sino es para
quitar toda la posibilidad de que un lugar esté gobernado autónomamente. No se puede, porque ellos cobran impuestos, ellos fungen como un gobierno. Yeah, let me ask, before I talk to Pauline, how neoliberalism contributed to this crisis. Tiene responsabilidad en el sentido de que después del Tratado de Libre Comercio, con esta apertura del mercado, cuando se da la apertura del NAFTA en México, se nos quita toda la posibilidad de soberanía, tanto alimentaria, después del NAFTA. La mayoría de los alimentos que nosotros comemos vienen de Estados Unidos. Y también hay un proceso de migración muy fuerte, ¿no?, de indígenas, campesinos hacia Estados Unidos. Una vértice, ¿no?, que se puede decir del NAFTA. Pero también se da todo un auge de maquiladoras. La empresa automovilística, ¿no?, es sumamente importante, pero no fomenta empleos, sino fomenta mano de obra muy barata, ¿no?, donde la mayoría de los trabajadores no tiene derecho, trabaja por hora, 7 pesos la hora, que es nada a comparación de cómo se pagaba antes. Y hay una crisis en el sentido de que no hay alternativa del trabajo en el país. La gente sale a buscar trabajo, pero también gracias a las maquiladoras, o hay una relación de las maquiladoras con el tráfico de jóvenes que trabajan en esas maquiladoras y que además después son asesinadas. Eso es como un claro ejemplo en Chihuahua, que es donde hay miles de mujeres desaparecidas que trabajan en las maquiladoras y que incluso las maquiladoras conocen y saben la dinámica para la desaparición de las chicas, justamente para no pagar el trabajo de ellas. Entonces, they don't pay them and then they kill them? Las asesinan, o hay un tráfico justamente de mujeres a otros países, tráfico sexual de las propias chicas, ¿no? Algunas las desaparecen, otras no se sabe su paradero. I think one of the things that many people in the United States don't understand is that after NAFTA, anywhere from 1 to 3 million Mexican farmers went bankrupt because they couldn't compete with the low price of corn provided by American agribusinesses. So you had huge numbers of families that, because of NAFTA, became destitute. Pauline, so Jessica's kind of laid out this nightmare that has gripped Mexico. What are activists, organizers on the ground, including Jóvenes ante la Emergencia Nacional, attempting to do as a response? So it's been really, Mexico is known, it's a country known that actually have a resistant history that's really important. And a lot of local fights have been done, in different places, not only indigenous, but also worker farmers, students, and in the cities, trying to fight against all the laws that have been imposed year after year. But with all the repression that it has been, each time it becomes harder and harder. When you say laws, give me some examples of the kinds of laws that have been. So in, last 2 years, actually, there have been the reform of Pemex, of the energetic reform. This is the Pemex is the national oil company. Yes, and the reform of education, the fiscal reform, the reform of communication. And what has that done? What is it? It's privatized, right? Yeah, of course. Right. It does that, and of course, all the media controls everything and all the information. And so at some point, not only the journalists, but also the activists have been persecuted. What have the activists attempted to do? I mean, groups like yours, what have you done physically to respond? Okay, so after the movement of the peace, like 4 years ago, a lot of young folks, we got together trying to respond to that and to coordinate nationally. To respond to what? To respond to what was going on, what was happened, actually, and to coordinate all the work that has been done locally.
all the work that has been done in the indigenous places, in the worker farm places, in the city, in the student places. And so in the whole territory, GEN, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, has been building, this is not only a resistant movement, but it's a project movement. And we just said, okay, so we're not participating right now, with the electoral program. We actually have been discussing that we have to respond about the destruction of the Constitution that have happened. And so we're part of this movement that's called Constituyente Ciudadana, the Constitution of the Citizen, and trying to organize locally, actually, not only the discussion, but the empowerment of the people to actually decide what's going on in their own places. And when you talk about destruction of the Constitution, you're talking about the destruction of basic civil liberties, right? And that these were taken away through emergency measures. Is that correct in Mexico? Yeah, true. It's from, the NAFTA treaty, everything has been increasing all the time. And with the new trade, the TPP, right? Yeah, we're afraid that actually we're losing our national sovereignty, yeah. So I want to ask you, Jessica, about, as we have seen this neoliberal project grip Mexico, how it has manifested itself in harsher and harsher forms of state repression. La privatización de Pemex, que es la empresa más importante de petróleo en México, se inserta en la lucha internacional por la lucha del petróleo, por el recurso que Estados Unidos necesita y que las grandes potencias necesitan para sobrevivir. Entonces, en ese sentido, siendo el vecino México, que tiene reservas petroleras muy importantes, esa empresa que es nacional, que es de todos los mexicanos, tiene que ser privatizada. La única forma de privatizarlo es cambiando las leyes, cambiando nuestra Constitución, que prohíbe que los recursos estratégicos de una nación sean vendidos a intereses extranjeros. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos neoliberales mexicanos? Progresivamente desmantelar la empresa para después decir que se necesita una inversión extranjera y que el petróleo seguirá siendo nuestro, pero en la realidad es que actualmente, este año, tenemos a Shell, tenemos a grandes empresas norteamericanas que están extrayendo ya nuestro petróleo. Y no solo el petróleo, sino todos los recursos estratégicos e importantes. Por ejemplo. Oro, plata, uranio. Casualmente, y con toda la cosmovisión indígena que hay en México, este tipo de minería o minerales estratégicos para Estados Unidos están en comunidades indígenas originarias. ¿Qué pasa? Que tienen que quitar su territorio y entonces viene un proceso de resistencia de las comunidades, pero también de represión y de asesinato a líderes comunitarios, a defensores de derechos humanos de los indígenas en México, y entonces empieza una gran represión en contra de esas comunidades. Pero también de líderes que están en contra de que se les quite su territorio y que además se quite los recursos estratégicos. La venta del petróleo en México tiene que ver con todos los recursos estratégicos que tenemos, inclusive el agua. ¿Por qué? Porque una de las empresas más importantes, que es Coca-Cola, necesita el agua y ha entrado tanto en México, ¿no? la empresa, después del Tratado de Libre Comercio, que ahora hay una contaminación extrema del agua, hay extracción del agua y la minería contamina excesivamente, ¿no?, las comunidades, los ríos que antes eran parte de la vida de las comunidades, ¿no? Eso es como algunos ejemplos como de destrucción, pero tiene que ver en una lucha contra los recursos estratégicos de todo el mundo, donde necesariamente se necesita extraer
de las comunidades y hacer una estrategia de represión por los gobiernos poderosos que necesitan esos recursos. Let me ask Pauline about the People's Permanent Tribunal in Mexico, which operated from 2011 to 2014. This was the tribunal founded by Bertrand Russell to investigate and expose U.S. war crimes in Vietnam. And it operated in Mexico, and your organization, I think, provided evidence and spoke. And it was a very important moment in terms of resistance. Maybe you can address why and what was accomplished. So what we realized actually in Mexico is that we didn't had actually the information that what was going on. We had some numbers, we had some ideas of the organization who told us, or that we actually lived, the persecution ourselves, but we didn't have a map about what was going on. And you mean so like data, figures, yeah, all statistics, all of that? And so that is really difficult, to create a movement if you actually don't know what's going on in your own country. And so the tribunal actually not only figured out or got together all these data with all the accusations that were got together, but also allowed us to organize with other organizations that were part of them. And so with the verdict of the tribunal last year that accused the state, but also the corporation of deliberately Didn't complete. All the human rights in Mexico, actually all of them was destroyed. And they were accused of genocide about what was going on, and the state of Mexico is actually, the government of Mexico is complice of this. And so what we need now, what the result of that is that we all got together and we were all thinking, okay, so our constitution has been destroyed. What are we going to do about that? And that's why this new project that's called Constituyente Ciudadana actually was born. What's fascinating is that there's a very similar process going on in the United States, the rewriting of the Constitution, the evisceration of privacy. Of course, it's much worse in Mexico, especially in terms of the violence. But it has that neoliberal assault, not only against the economy, but against democracy, has its parallel in the United States as well. It's more advanced in Mexico, but it's the same. It shows how it's exactly the same project, which is essentially reducing working men and women around the world to the status of serfs, who have no rights, no protection. That's why we coordinate, and we're trying to coordinate with organizations in here. We actually think that we need to erase the border, because this is human rights we're talking, human basic rights. And it's not only a migrant problem, it's actually a human problem. And that's why the Constitution movement that has been going on in Mexico, we actually want to spread it out through here. I think an alliance with the two nations that have so many things together and have suffered so many things from the same, neoliberal project, have to work together to do that. In Mexico, this movement cannot be separate from, the church movement. It's been really also historical all the time. The church has been present in what is called la teología de la liberación. Theology of liberation. So it's a resistant movement, has built down, and one of the leaders of the Constituyente Ciudadana, his name is Raúl Vera. He's a really famous priest over there. He's really funny himself, and not only that, but he has
huge perspective about what was going on here, what is the project not only in Mexico but in America, and not America as a country but America as a continent. And I think it creates consensus between the population, and we're not participating in that as a member of our organization. We're participating in that movement as people, as citizens. And that's important because I don't have the label when I'm discussing about the Constitution that actually is defining the way that I have to live. So I'm participating as me, Pauline. I'm living here in Mexico, and I want to decide what's the future of the country. I want to ask Jessica, just as we close, about the Zapatistas, a movement that many of us have followed and have great respect for, and the differences between your organization, and there are differences, and those of the Zapatistas. So. México es muy complejo, y como hay tantos problemas y la crisis es tan profunda, y tenemos una historia de lucha increíble y importante. Y valiente. ¿No? De verdad. Hay muchísimas organizaciones que estamos, sí, construyendo desde fuera de la izquierda institucional, que podrían ser los partidos políticos de izquierda. Y en esa relación se inserta el movimiento zapatista o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotros creemos que las resistencias y las peleas comunitarias en el día a día, ¿no?, en la defensa de las comunidades y sobre todo indígenas, son sumamente importantes. Y el trabajo de los caracoles, que es las zonas autónomas del Ejército Zapatista y de las comunidades de base del Ejército Zapatista, son sumamente importantes. Y ese ejemplo está en todo el país, porque hay toda una tradición de lucha importante, ¿no?, de resistencia, de autonomía, de autogobierno en México. Y en ese sentido está realizada la propuesta de la Constituyente Ciudadana, que toda comunidad, que todo ciudadano se pueda saber su rumbo del país y escoger el proyecto político. The Zapatista movement came as a response to NAFTA. Sí, fue una respuesta al NAFTA. Justamente ellos se levantan el 1 de enero del 94, cuando oficialmente se firma el NAFTA con los gobiernos de Norteamérica y Canadá, ¿no?, y mexicano. Hay una crisis también política en México. Y en el 2006 estas contradicciones de la crisis política salieron a relucir, que era la candidatura de López Obrador, que era el candidato de izquierda institucional en el país, y entonces ahí había para toda la izquierda, que tenía una base popular importante, discutir qué íbamos a hacer, si seguir un proyecto político que no rompía con el neoliberalismo, en el caso de López Obrador, pronunciarse y hacer algo, o sea, de plano no realizar nada y quedarse en el trabajo comunitario propio. Ese fue el caso del EZ, del movimiento zapatista. Seguir trabajando desde las comunidades y por el momento no pronunciarse por un proyecto nacional. Nosotros como jóvenes ante la emergencia nacional, después de 2006, con toda la ola de asesinatos y toda la crisis de la guerra contra el narcotráfico que pronunció Calderón, creíamos que era importante no dar el apoyo a López Obrador, pero tampoco pronunciarnos en contra de posiblemente un gobierno progresista, porque la idea era pelear contra la ultraderecha, que era el PRI y el PAN. Y en ese sentido, nosotros, como hemos venido caminando, tampoco creemos en los partidos políticos. Creemos que la necesidad es construir desde la base, desde la gente, desde las comunidades, desde los autogobiernos, y en ese sentido fuimos construyendo la propuesta de la Constituyente Ciudadana. Es un proceso largo, ¿no?, que tenemos que disputar de cierta manera. Nosotros decimos refundar la nación, es decir, volver a reconstruir una constitución, volver a tener un autogobierno desde las comunidades, porque México no solo es una nación dentro de muchas naciones. México es muy complejo y muy
mucho en el sentido de cómo han venido los movimientos sociales en América Latina y que nosotros se nos ha impedido tener un gobierno progresista desde hace bastantes años. Let me ask, is the difference between your movement and the Zapatistas, would it be fair to say, that what you're really pushing for is a revolution, the removal of these neoliberal structures from power, whereas the Zapatistas, which are primarily indigenous, or focused on indigenous communities, are attempting to create zones of protection, autonomous zones of protection for the indigenous? Sí, porque actualmente el movimiento zapatista se está concentrando meramente en la cuestión local. Sin embargo, nosotros creemos que la crisis y la emergencia que vivimos en el país es tan profunda que en algún momento tenemos que seguir caminando juntos. Porque ellos están constantemente atacados con una guerra y como de baja intensidad hacia ellos. Ahora tenemos acercamientos no con la dirigencia meramente del EZ, sino con el movimiento de base popular. Inclusive en estos días vamos a tener una gran movilización en Chiapas, no solamente de indígenas, sino con todas las comunidades eclesiales de base, que tiene que ver con esta historia de Chiapas, de la tradición, de la teología de la liberación, y justamente para presentar la Constituyente Ciudadana y Popular como un proyecto político que sí quiere refundar la nación y que piensa que es necesario pelear por todo el país, porque hemos estado y nos han despojado de él, viviendo en él, pero nos han despojado y nos han subordinado en relación al Tratado de Libre Comercio y a todas las políticas neoliberales impuestas por nuestro vecino, que es Estados Unidos. Thank you, Jessica. Thank you, Pauline. And thank you for watching Days of Revolt. Had to eat out the watermelon patch. And you know they put me in a shack